Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de este día es nuestra oración. Así es, hermanos, nuestra oración. Si usted tiene su Biblia, abramos la Biblia y busquemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 24 al 28. La palabra dice así, amados hermanos: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, muy buen día tengan todos ustedes. Cuando hablamos de nuestra oración, amados hermanos, ¿qué es la oración? A la verdad, ¿qué es la oración? ¿Sabías tú lo que es la oración en verdad? No simplemente palabreríos de tratar de llegar a un lugar que no sabemos ni a dónde. Amados hermanos, la oración consiste en elevar nuestro corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, en una relación de amistad con Dios. La oración es la elevación del alma a Dios, o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso. Y debemos esperar poderosos resultados. Ya sea que Él decida conceder nuestras peticiones o no. Así es, hermanos. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, el Dios a quien oramos es la fuente del poder de la oración. Y Él puede respondernos
y lo hará de acuerdo a su voluntad y tiempo. Recordemos muy bien, amados hermanos. Recordemos muy bien, dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, hermanos. Entonces, amados hermanos, qué importante es la oración en nuestra vida. Qué importante es la oración en tu vida. Amado hermano, un cristiano puede ser tan fuerte en su vida espiritual como lo es en su vida de oración. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Y cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Su relación personal con el Señor Jesús no puede crecer sin tener una relación apropiada con Él. La oración es simplemente el medio de comunicación, el medio de establecer comunicación directa con Dios. Tenemos que aprender los fundamentos de una vida de oración saludable, de manera que las líneas de comunicación puedan permanecer abiertas y puedan ser efectivas en tu vida diaria. Dice la palabra, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice el versículo 25 que leímos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice el versículo 25. Amado hermano, debemos aprender. Si queremos buscar al Señor en oración, es acostumbrarnos a madrugar para buscar al Señor como la primera cosa que debemos de hacer en el día, hermanos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6:33. Así es, hermanos. Busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En el libro de Marcos, amados hermanos, en el libro de Marcos dice, a la verdad, dice todo esto. Dice a la verdad que debemos de aprender. Sí, queremos buscar al Señor en oración. Es acostumbrarnos a madrugar para buscar al Señor como la primera cosa que debemos de hacer en el día. Por eso dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6:33. Busquen, sí, amados hermanos, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En el libro de Marcos relata que Jesús mismo se preparó intensamente en oración. Si el mismo Cristo se preparó intensamente en oración, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros, hermanos? Nosotros debemos de hacer lo mismo porque Él ha sido un ejemplo para cada uno de nosotros. Por eso, el libro de Marcos relata que Jesús mismo se preparó intensamente en oración. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba, dice Marcos 1:35. Sí, hermanos, así dice la palabra. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Sí, hermanos,
Busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Sí, hermanos, debemos de aprender que si queremos buscar al Señor en oración, es acostumbrarnos a madrugar para buscar al Señor como la primera cosa que debemos de hacer en el día. Así es. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6:33. Amados hermanos, poco antes de ser entregado el Señor, Jesús dejó a sus discípulos instrucciones para ser personas de oración. Así es. Cuando el Señor Jesús deja a sus discípulos instrucciones para ser personas de oración, ahí entramos nosotros también. Porque nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesús también. Entonces entendamos muy bien. Poco antes de ser entregado al Señor, Jesús dejó a sus discípulos instrucciones para ser personas de oración. Necesitamos vida de oración para así hacer provisión para el día malo, para el día de la tentación y el día de la prueba. El mismo Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice Mateo 26:41. La idea central es que debemos madrugar para buscar al Señor y explicaremos qué debemos de hacer: meditar en la palabra, orar por la palabra, orar y llegar a Jesús. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, dice Salmos 63:1. Vemos que el salmista también buscaba al Señor. Lo buscaba de madrugada, hermanos. Tenemos buenos ejemplos para que nosotros nos levantemos de madrugada y podamos llegar al cielo con nuestras oraciones. Porque eso es, hermano. Esa es la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice Mateo 6:33. A la verdad es esta, hermanos. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es vivir por fe? Fe, esa es una experiencia y una dedicación diaria, hermano. No levantarnos de vez en cuando a buscar el reino de Dios, pero es a diario. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6:33. La pregunta viene, ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es vivir por fe? Es una experiencia y una dedicación diaria. Buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas y llevar una vida justa, y Dios nos dará todo lo que necesitamos. Es por eso, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice Mateo 6:33. Antes de comenzar el día, antes que los problemas vengan, amados hermanos, nosotros debemos de buscar a Dios de todo corazón. No se olviden, el mismo Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice Mateo 26:41. Ahora bien, amados hermanos, imagínense. Quiero que usted mismo se imagine. En este instante, deseo que usted se imagine si salimos de nuestra casa confiando en sí mismo, sin dirigirnos a Dios, ni buscar de Él. En realidad, ¿qué clase de cristianos somos nosotros? En realidad no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si lo hacemos, experimentamos
que la oración produce en nuestra vida un corazón y una mente llena de paz y de gozo. ¿Sí? Dice el Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:7. Entonces, imaginémonos entonces, hermanos, si antes de salir de nuestro hogar de madrugada, antes de salir a nuestros trabajos, a nuestras labores, si salimos de nuestra casa y nos ponemos de rodillas y le pedimos al Señor por todo el día, hermanos. Qué cosa maravillosa sería, ¿no? Pero, caso contrario, si salimos de nuestra casa confiando en sí mismo, sin dirigirnos a Dios ni buscar de Él, en realidad no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si lo hacemos, experimentamos que la oración produce en nuestro corazón y en nuestra mente llena de paz y llena de gozo, hermanos. Jesús dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:7. Amados hermanos, nuestra condición espiritual durante el día depende de nuestro tiempo con Dios en la madrugada. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú eso, hermano? Y si tú no lo sabías, hoy aprendiste a vivir nuevamente como un buen cristiano vive. Porque la verdad es esta, hermanos. Si salimos de nuestra casa confiando en sí mismo, sin dirigirnos a Dios, ni buscar de Él, en realidad no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si lo hacemos, vamos a experimentar que la oración produce en nuestra vida un corazón y mente llena de paz y llena de gozo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Amados hermanos, nuevamente les diré, nuestra condición espiritual durante el día depende de nuestro tiempo con Dios en la mañana. Pero de hoy en día muchos cristianos no tienen en absoluto esta experiencia. Y muchos parecen estar cómodos y satisfechos con la vida que llevan. La vida que lleva una persona que no busca a Dios en la mañana es diferente a la persona que busca a Dios en la mañana. Entonces, amados hermanos, la oración nos da la habilidad de comunicarnos con Dios. Sí, hermanos. Lo de hoy en día, muchos cristianos no tienen en absoluta esta experiencia y muchos parecen estar cómodos y satisfechos sin saber que hay algo mejor que lo que ellos tienen. La oración nos da la habilidad de comunicarnos con Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Así es, hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice Santiago 4:8. Entonces, amados hermanos, como creyentes, no todo el tiempo sabemos cómo expresarnos. Lo sabemos muy bien. A veces no vamos a la oración porque no sabemos cómo expresarnos, cómo hablar con nuestro Dios. Así es, todos lo sabemos. Como creyentes no todo el tiempo sabemos cómo expresarnos, cómo decirlo o cómo hablar con Dios. Pero no estamos solos. No estás abandonado a tu propia suerte. Para entrar al trono de la gracia
aun cuando no sabemos las palabras adecuadas. Cuando oramos, el Espíritu Santo ora con usted y por usted, y Dios contesta con la ayuda del Espíritu de la verdad. Usted no debe de temer estar ante la presencia de Dios. Pida que el Espíritu Santo interceda en su favor conforme a la voluntad de Dios. Y luego, cuando presente sus peticiones a Dios, confíe que Él le dará lo mejor, hermanos. Así es, hermanos. No se olvide. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es lo que dice versículo 26 y 27. Amados hermanos, es absolutamente esencial que tú reconozcas que hay necesidades que solo Dios puede llenar. Por lo tanto, es necesario que la oración forme parte de tu vida y pedir su voluntad para no frustrarnos, amados hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice 1 Juan 5:14. Amados hermanos, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Pedir y aceptar su voluntad nos alejará de la frustración. Así es, hermanos. Pedir y aceptar su voluntad nos alejará de la frustración. Es absolutamente esencial dar gracias en todo, incluyendo los tiempos difíciles que a veces pasamos. Porque en los tiempos difíciles vienen cosas mejores que en los tiempos buenos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Amados hermanos, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que le pertenecen a Cristo Jesús. Piensa en que tienes un largo día por delante, probablemente, y situaciones, problemas y situaciones, y habrán cosas que nos enfriará en lo espiritual. Juan dice, y sabemos que a Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice el libro de Juan 9, versículo 31. Entonces, quiero darme a entender, hermano, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Piensa muy bien, hermano, que tienes un largo día por delante, problemas y situaciones, y habrán cosas que nos enfriará en lo espiritual. Por eso Juan dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, amados hermanos, antes de llegar a la conclusión, a la verdad es esta, hermanos. La oración consiste en elevar nuestro corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, en una relación de amistad con Dios. La oración es la elevación del alma a Dios o a la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración nos pone en contacto con Dios Todopoderoso y debemos esperar poderosos resultados, ya sea que Él decida conceder nuestras peticiones o no. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, el Dios a quien oramos es la fuente del poder de la oración. Él puede responder y lo hará
de acuerdo a su voluntad. Y sabemos, así es. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Qué importante es la oración en nuestra vida entonces, hermanos. Qué importante. Un cristiano puede ser tan fuerte. Un cristiano puede ser tan fuerte en su vida espiritual como lo es en su vida de oración. Así es, hermanos. Dice la palabra, orar sin cesar. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Dice. Amados hermanos, debemos aprender. Si queremos buscar al Señor en oración, es acostumbrarnos a madrugar para buscar al Señor como la primer cosa que debemos hacer en el día. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas, dice Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Amados hermanos, el libro de Marcos relata que Jesús mismo se preparó intensamente en oración. ¿Por qué no nosotros? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba, dice Marcos 1:35. Amados hermanos, antes de ser entregado al Señor Jesús, nuevamente se los digo, dejó a sus discípulos instrucciones. Cuando yo digo que el Señor Jesús dejó a sus discípulos, nosotros contamos entre sus discípulos. Para ser personas de oración, necesitamos vida de oración para así hacer provisión para el día malo, para el día de la tentación y el día de la prueba. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice Mateo 26:41. Entonces, para llegar a la conclusión, la idea central es que debemos madrugar para buscar al Señor y explicaremos que debemos hacer, meditar la palabra, orar por la palabra, orar y llegar a Jesús. Dice el salmista, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Amados hermanos, en conclusión, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Amados hermanos, fue una bendición muy grande estar en este día y gracias por dejarme entrar a sus hogares. Un saludo muy grande a Josué de allá de Tamazunchale. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes, esperando que este mensaje haya sido de tu agrado y que tú hayas aprendido algo en este día. Hermanos, God bless you and God bless America.